Capítulo 20. Comercio. Pregunta. ¿Podemos imaginar, en Marte, casas comerciales, con actividades y negocios, a semejanza de las que existen en la Tierra? Ramatiz. No hay comercio a base de lucros individuales o de firmas particulares, por cuanto todas las actividades relacionadas con el pueblo, en ese género, pertenecen exclusivamente al Estado. Se trata de departamentos oficiales, con tareas definidas en la entrega periódica de las necesidades de la población, aunque presenten aspectos de algunas actividades comerciales terrenas. Pregunta. ¿Cuál es la moneda o patrón que reglamenta esa entrega de mercaderías, por parte del gobierno? Ramatiz. El Estado es absolutamente responsable de la manutención y educación de todos. La criatura, al nacer, es inscrita a los efectos de asistencia completa en los planos de la alimentación, vestuario, educación, arte y trabajo. Los abastecimientos de primera necesidad, por tanto, son efectuados mediante simple inscripción en los departamentos locales de las regiones o de las comarcas principales. El Estado es compensado con el servicio colectivo de todos los habitantes, cuyas labores óptimamente distribuidas y aceptadas como verdaderos compromisos espirituales, cubren los gastos concernientes a la materia prima o a la fabricación. Esa obligación recíproca, que se refiere a lo esencialmente necesario para una existencia confortable, tranquila y estética, hace innecesaria la moneda patrón, basándose en un criterio y pago compensado bajo servicio colectivo de carácter mutualista. Pregunta. ¿No hay posibilidad de adquirir, además de lo oficialmente determinado, otras mercaderías, objetos o cosas que puedan agradar a los gustos variados? Ramatiz. Otras innumerables cosas pueden ser adquiridas a través de los bonos por servicio, que funcionan como un valor adquisitivo en el patrimonio común. De acuerdo con los detalles que os damos con referencia a la industria y al trabajo marcianos, esos bonos son resultantes de un servicio extra que se ejerce además de las obligaciones comunes para con el Estado. Permiten adquisiciones extras y dan ciertas prerrogativas de orden turístico, perfeccionamientos excepcionales en el plano del arte, de la ciencia y en el desenvolvimiento psíquico, bajo la dirección de mentores geniales, porque se trata de un valor también excepcional. Provienen de servicios extras, que implican mayor desenvolvimiento científico, artístico y económico, además de las previsiones y de los planes comunes, produciendo más abundancia y más beneficios de orden general. Pregunta. Las ciudades marcianas presentan el aspecto de actividad acostumbrado en la Tierra, con ese intercambio de comercio puramente oficial. Ramatiz. Manifiestan el aspecto saludable de metrópolis equilibradas, exentas de las aflicciones y de las ansias de las multitudes terrenas, en las que el tiempo es un látigo cruel, que fustiga los flancos de los seres desesperados. No existiendo preocupación egotista de más lucro, ni la desesperación continua de llegar primero, ya que el ritmo de vida marciano es desahogado por la equidad absoluta que rige en la distribución de todas las necesidades, las criaturas se mantienen en un ambiente de paz y de serenidad, que valoriza los encuentros afectivos y desarrolla siempre los valores saludables de la fraternidad. Para el marciano, el afecto espiritual está por encima de cualquier contingencia de vestuario, alimento o valores materiales. Hay inmenso cuidado y preocupación en conquistarse nuevos afectos y ajustar nuevos compañeros para la jornada eterna del espíritu inmortal. Las calles están activas, bajo el sol radiante que baña el orbe en su atmósfera tenue como delicado celofán. Presentan siempre el aspecto riel los días de fiesta terrenos, y el aire encantador de los domingos bonitos, en vista de la absoluta tranquilidad con que hoy marciano se mueve, despreocupado de perjuicios o pretericiones de conterráneos astutos. La ausencia del espíritu de lucro y de urgencia en las competencias comerciales, crea estados eufóricos de despreocupaciones y no destruye los fundamentos puros de la contemplación espiritual. Pregunta. Esa actividad comercial oficial se produce durante todo el año de Marte, recordando los esfuerzos cotidianos de nuestros establecimientos, en la ley de la oferta y la demanda. Ramatiz. Podéis conjeturar una actividad anual, dentro de cierta analogía con las disposiciones del comercio terreno.
pero hay que distinguir la profunda diferencia en la cuestión de los objetivos que cambian periódicamente. Resumiremos, para vuestro mejor entendimiento, esa modificación periódica. Los 2 primeros meses constituyen la época tradicional de la entrega de vestuarios, alimentos, objetos decorativos y de uso personal o doméstico. En el segundo bimestre, tienen lugar las maravillosas exposiciones de flores, en determinadas comarcas, en concordancia con el clima reinante. Los demás meses son recibidos con exultación y júbilo, por cuanto ofrecen innumerables oportunidades de ese comercio oficial, para la adquisición de las últimas realizaciones en las esferas artísticas de la pintura, de la música, de la decoración, del mobiliario y de las conquistas científicas. Ordenados y disciplinados, los ciudadanos marcianos aguardan las épocas previstas en los planeamientos oficiales, para movilizarse en los negocios que en vuestro mundo se someten al determinismo de las estaciones, de los climas o de las modas tradicionales. Pregunta: suponiendo que estén terminadas las épocas de abastecimientos de alimentos, vestuarios o géneros de primera necesidad, hay que esperar al siguiente año, para hacer las adquisiciones en el período oficial. Ramatiz: recordando ciertos planos, bianuales, o quinquenales, de vuestro mundo, el Estado marciano prevé y produce lo exacto para atender anualmente a toda la población de su orbe. Las estadísticas perfectas, exactas, bajo un mecanismo que faculta cotejos diarios, permiten un control absoluto que impide incurrir en excesos de productos de un tipo, y en carencia o en deficiencia de otros. No obstante, previendo siempre cualquier anormalidad en el transcurso del año, la producción fabril es aumentada en una cantidad de sacrificio, del 5 al 10%, según sean los productos, que atiende perfectamente las eventualidades imprevistas. De este modo, terminado el periodo de abastecimiento a todos los habitantes, de alimentos, vestidos, objetos prosaicos domésticos o de uso personal, de higiene o decoraciones, se conserva permanentemente, a la disposición de la región o de la comarca, una casa reserva, que es la depositaría del exacto porcentaje de sacrificio, o sea, el 10 o el 5% de aumento común a toda la producción anual. Las adquisiciones, en esa reserva, son efectuadas mediante el cambio del objeto, vestuario o sustancias alimenticias, por otras no utilizadas. Pregunta: ¿no hay posibilidad de que unos resulten más favorecidos que otros, en esas adquisiciones de las reservas? Ramatiz: comprendemos vuestra curiosidad bajo el nivel común del hombre terreno, normalmente a la caza de cualquier oportunidad para el logro de insaciables provechos egoístas, aunque sea en detrimento de la colectividad. La profunda noción del sacrificio individual en beneficio colectivo, lleva al ciudadano marciano a cumplir, con absoluta fidelidad, la ley de, amaos los unos a los otros, que allí es fundamento clásico de la vida en común. Él está absolutamente convencido de la reencarnación y profundamente interesado en su decisiva liberación de los mundos materiales. Rehúsa los bienes provisionales de la materia planetaria, ante la certeza de los valores eternos que la traza Norón y la herrumbre come, y se desinteresa del lucro obtenido en el juego de los favores humanos. Es obvio que siendo común esa disposición de servir y renunciar, no pudiendo señalarse un solo ciudadano que desmienta tal concepto, desaparece, completamente, la manifestación de codicia, envidia, astucia, avaricia, celos y deshonestidad, o planes de enriquecimiento con los bienes ajenos o el patrimonio oficial. El maravilloso carácter impoluto del marciano, que coordina sus acciones cotidianas, produce efecto opuesto al que juzgáis, pues en vez de saciarse con las reservas que sobran, haciendo pedidos que serían atendidos, la población hace todos los esfuerzos para extinguir la propia tasa de sacrificio del 5 o 10% previsto. En consecuencia, se trata más bien de reducir en lo posible las cantidades de sacrificio, para que el tiempo empleado en la producción de reservas, sea utilizado en otras realizaciones de mejoras públicas. Pregunta: ¿podría describirnos algunos tipos de establecimientos que realizan ese comercio oficial marciano? Ramatiz:
Los edificios de abastecimiento de vestuarios, alimentos y cosas domésticas o personales, son vastísimos pabellones inundados de luz de suaves matices, colada por los tejados de materia vítrea. Las paredes filtran, en color, verde seda ceniza, la sedativa luz del sol, que se polariza en el interior, en los tonos de paja tierna de maíz nuevo. La más ennoblecedora y disciplinada disposición, en secciones pintorescas que parecen jardines de metal plateado, sin brillo, expone los productos y los trajes oficiales, de patrón, tejido y confección, standard, pero evidenciando delicados cambios de colores, capaces de contentar los más exigentes deseos. Esos vestuarios emiten reflejos, como armiño luminoso, en conformidad con el color patrón, envueltos por una aura magnética que debe corresponder a la necesidad biológica de adaptación al medio marciano. Pregunta. No hay funcionarios atendiendo a los interesados. Ramatiz. Excepto los que deben controlar las fichas y rebajar los suministros en los registros oficiales, el resto es disciplinadamente realizado por los propios interesados. Con un sentido de honestidad tan natural como la risa espontánea de una criatura, los clientes del Estado examinan y escogen los productos que están expuestos, colocando su etiqueta de identificación en el objeto, traje o conjunto alimenticio preferido. Enseguida accionan las listas de perforaciones en papel vítreo, que se mueven rápidas, en complejas máquinas, disminuyendo el depósito y bajando, del cuadro de compromisos, el nombre del que fue servido por libre deliberación. Posteriormente, los vehículos de la administración pública dejan en cada residencia el conjunto escogido. Pregunta. El alimento no se deteriora, ante esa adquisición hecha a principio del año marciano, que es aún más largo que el terrestre. Ramatiz. Ya os dijimos que un gran porcentaje de la alimentación de los marcianos, es extraída de la sustancia nutritiva que permanece en la atmósfera, en la intimidad de la contextura del éter cósmico. El alimento, masa nutritiva, es de naturaleza secundaria. El abastecimiento es hecho en un conjunto alimenticio, bajo envolturas profilácticas, capaz de mantenerse indemne un lustro, sin ningún trastorno. Los recursos de la química marciana consiguieron proteger el contenido nutritivo con algo parecido a las grájeas queratinizadas de vuestra medicina, cuya película exterior, en aquellos alimentos, se disuelve únicamente al contacto de los jugos salivares. Tratándose de comprimidos, tabletas, buñuelos, jugos, óleos, jaleas aromáticas y líquidos espesos, radioactivados, vitaminados, bajo proyección magnética, y elaborados bajo proceso, sui generis, son resistentes a cualquier reacción exterior. Pregunta. ¿Cuáles son los otros departamentos de abastecimiento oficial, en los distintos períodos del año? Ramatiz. En los periodos tradicionales de las exposiciones de flores, realizadas en conformidad con el clima y la estación local, son suministrados las semillas, posturas y especímenes florales, que representan las últimas realizaciones en el campo de la belleza, del color y del perfume en el éter. Es una de las épocas de mayor intercambio entre las comarcas del orbe, en pintoresco turismo, cuando la población local recibe las cantidades previstas por el Estado, en el sector de ese adorno divino que es la flor donada por Dios al hombre. En gigantescos parques patrones, los ciudadanos pueden apreciar, prácticamente, las maravillosas especies que cultivarán en sus hogares o en los bosques adyacentes. En otros sectores industriales, en épocas determinadas, se hacen las exposiciones del mobiliario que ha de ser entregado a los novios que lo requieran. Estos, con la debida anticipación, comunican a la administración industrial su compromiso de próximo enlace conyugal, para ser inscritos como candidatos al mobiliario de costumbre. También se hace una previsión del 25% o más, en la confección del mobiliario, con el fin de sustituir o cambiar los muebles de las residencias más antiguas. Bajo el criterio superior de continua ascensión espiritual, y la consecuente manifestación estética en el mundo material, el marciano obtiene constantemente los más excelsos patrones de orden industrial. Los muebles destinados a los futuros esposos, aunque sean estructuralmente fabricados bajo patrón oficial,
además de ejecutarlos en colores variados, que recuerdan el tejido de seda luminosa, pueden sufrir modificaciones y desdoblarse en otras piezas, en armonía con el conjunto. Pregunta: ¿no hay establecimientos análogos a nuestras confiterías y bombonerías? Ramatiz: la alimentación específica marciana es ya una especie de golosina, rica en sabor agradable, aromático, que libera un contenido de energismo vigoroso, que alienta, vigoriza y alegra el aura. Toda vez que allá no se vive para comer, no hay predisposiciones eufóricas para la deglución permanente, ni el descontrol de los centros reguladores de las funciones digestivas, que predispone a la criatura terrena a la alimentación desordenada. Atienden al imperativo de la necesidad nutritiva y no a las exigencias epicureístas del instinto insatisfecho, que no permite el descanso endocrino y digestivo. Y, consecuentemente, no existen las industrias de dulces ni las de bombones. Pregunta: ¿cree el hermano que hay un mal en esa inofensiva preferencia por los dulces y por las reuniones en nuestros establecimientos especializados? Ramatiz: es menester que consideréis que nos estamos refiriendo a Marte, esto es, a un orbe ya consciente de la verdadera vida, que es la del espíritu eterno, por lo que los marcianos se preocupan fundamentalmente en dominar todos los impulsos instintivos de la materia, con el fin de conseguir lo más pronto posible la libertad de la cárcel física. Mientras en vuestro mundo ensayáis nuevos experimentos y costumbres que os subyugan, más a la garra coercitiva del instinto inferior, los marcianos establecen ejercicios de voluntad y eliminan definitivamente lo que es inútil a la verdadera naturaleza del espíritu. El alimento, por más delicado, nutritivo o necesario que sea, es siempre un elemento material, que aumenta el volumen específico físico, en detrimento del dinamismo espiritual. La demasiada preocupación de placeres a través del fenómeno, digestión, es señal de retardamiento mental para los mundos etéreos. Las ansiedades espirituales de los marcianos redujeron al mínimo posible el contacto con el mecanismo digestivo, por estar seguros de que en los mundos superiores, solo obtiene equilibrio y morada el alma libre de deseos materiales. Si en vuestro mundo no es necedad la preferencia por los placeres del paladar, otra es, en cambio, la visión de la colectividad marciana. Porque, en el afán de integrarse más brevemente en el metabolismo angélico del espíritu inmortal, prefiere extinguir todo lo que no sea intrínsecamente necesario a la nutrición corporal, efectuando, en ese sentido, graduales entrenamientos para obtener la muerte de los deseos vehementes del instinto humano. Pregunta: encontramos extraño, a nuestro modo, esa especie de comercio, en Marte, que nos deja la sensación de algo utópico, sin fuerza positiva de vida utilitaria al mismo estado. No es así, Ramatiz. Es un sistema de compensación. Los individuos tienen poderes para retirar de los establecimientos públicos todo el sustento y demás necesidades, en el límite de su inscripción necesidad, bajo el visto bueno de la administración. Es una simple promesa verbal, con dignidad y fuerza más eficiente que los más seguros contratos de vuestra esfera jurídica. El ciudadano asume el compromiso de compensar, en servicio de su capacidad e índole psicológica, los provechos obtenidos del Estado. Todas las instituciones y establecimientos son del gobierno local, que tiene la iniciativa y el impoluto criterio de asegurar el bien colectivo, de acuerdo con las bases estatuidas en la intimidad de todos los ciudadanos. El efecto moral que os produce la quiebra fraudulenta de los malos comerciantes es menos intenso de lo que ocurriría si un ciudadano marciano obtuviese concesiones artísticas, bienes, alimentos, auxilios, etc., en mayor cantidad de lo que él sabe conscientemente que es su derecho. Es de su índole absolutamente incorruptible, como parte de su carácter, no sobrepasar nunca el límite de las posibilidades que puede asumir. El marciano no vacilaría en el autosacrificio, si alguien le probase la incorrección en el uso de los bienes colectivos. La disposición de servir y la renuncia a favor del prójimo, que palpitan incesantemente en el alma del ciudadano marciano, solo es comparable a los raros gestos de heroísmo y de abnegación, que algunos seres terrícolas demuestran en las catástrofes, naufragios o encuentros bélicos, cuando prefieren abdicar de la vida en favor de otros.
Pregunta, creemos que en los funcionarios marcianos no hay esa disposición natural de, bien servir para vender, que es común en la Tierra. Y, también, deben faltarles aquellas atenciones delicadas con que las mujeres sirven en nuestro comercio. Ramatiz. En la exterioridad de las causas que mueven o caracterizan el comercio terreno, en la mayoría de los seres, palpitan celos, impulsos de vanidad, competencias groseras y codicia, bajo la fascinación de la joya transitoria, del terciopelo o de la seda. Es suficiente que observéis cómo innumerables figuras femeninas de vuestro mundo se pelean y hasta se enfurecen, bajo los impulsos inferiores, ante las seductoras liquidaciones de última hora, que son productos de la astucia de vuestro comercio. En cuanto al modo de atender al público, en la ausencia de un interés comercial, no es difícil encontrar, aun en las funciones oficiales terrenas, innumerables seres afectuosos, nobles, que a la cabeza de obligaciones prosaicas, son espíritus de nivel marciano. El servicio de atender al prójimo, en Marte, es en el que más comprobaréis la superioridad espiritual del marciano. Pregunta, además de alimentos, vestidos y objetos domésticos, ¿cuáles son las otras adquisiciones que se pueden hacer en el comercio oficial marciano? Ramatiz. El compromiso fundamental del Estado para con el pueblo, es de alimentación, vestuario y cosas imprescindibles. Pero cuando sobran reservas, estas son distribuidas proporcionalmente. No obstante, las industrias oficiales producen toda clase de elementos que educan, divierten, perfeccionan y mejoran el confort personal. Como en esa manufactura secundaria están incluidos los accesorios que, aunque útiles y deseables, no son necesarios, en esta hipótesis, su adquisición se hace mediante los bonos servicio, obtenidos en labores excepcionales, de mayor responsabilidad o de voluntaria contribución. Pregunta, ¿cuáles son los artículos que están incluidos en esa categoría de adquisición mediante bono servicio? Ramatiz. Comprenden toda clase de aparatos que en vuestro mundo pueden ser incluidos en el arte fotográfico, la literatura de devaneo, como interludio en la vida excesivamente ascensional en la esfera del espíritu, determinados recursos en el campo de la música, del arte y también de la ciencia, que sobrepasan vuestro entendimiento, y que pueden esperar momentos propicios para ser intercambiados. También se incluyen en ese comercio, solo a base de bono servicio, los trajes de colores, de tejidos variados que están fuera de la categoría de la responsabilidad absoluta del Estado. Pregunta, ¿debemos eliminar de nuestra mente cualquier concepción de un comercio similar al de la Tierra, tales como flores, revistas, tiendas de quincallería, restaurantes, panaderías, o esas agradables tiendas de artículos musicales, con sus pintorescas propagandas? Ramatiz. De la misma manera que ya no os ponéis en cuclillas, masticando raíces para la fermentación de repulsivas bebidas propias de los indios antropófagos, los marcianos están más allá de vuestras costumbres, pintorescas, pero inútiles para las verdaderas manifestaciones del espíritu. Viviendo más en razón con el estado definitivo del alma, que es realmente el de absoluta liberación, de las contingencias de los mundos materiales, todos sus esfuerzos son realizados en función de la mayor distancia de los acondicionamientos físicos. La alimentación pura, hecha bajo necesidad biológica, y no bajo deseos golosos, extinguió los restaurantes, bombonerías, panaderías y las repugnantes churrasquerías terrestres. Siendo su nutrición basada en el magnetismo que impregna toda sustancia de vida, se aproximan, cada vez más, al verdadero alimento del espíritu, que es el amor divino. Las maravillosas bibliotecas con los proyectores de lectura, que revelan los aspectos de toda la actividad marciana, bajo fascinante sistema decorativo y vivo, hacen innecesarios los kioscos de revistas de vuestro mundo, que forman la clase laboriosa de los vendedores ambulantes. Es necesario convenir en que la ausencia de lucro personal, y solamente atendiendo al control colectivo del bien común, extingue, consecuentemente, las iniciativas individuales de la población.
Las tiendas comerciales de música, en Marte, están sustituidas por los inmensos y floridos parques de maravillosa actividad cotidiana, en los que un hormiguero de personas afectuosas y ordenadas disfrutan de los más bellos momentos de alegría, de paz y de éxtasis espiritual. Las últimas creaciones en el plano de la melodía y de composición sonora, son ofrecidas en complejos y asombrosos conjuntos instrumentales, cuyas vibraciones parecen causar espanto a la propia naturaleza. Pregunta. Durante la noche, la ciudad marciana no es sombría, triste y desagradable, ante la ausencia de un comercio que la adorne con sus vitrinas iluminadas en la esfera de la propaganda. Por ventura, la despreocupación por las ganancias no trae consigo el desinterés público. Ramatiz. Tampoco hay interés lucrativo, por parte de las autoridades directoras de algunos países de vuestro mundo, en cuanto a la iluminación, ornamentación y embellecimiento de los parques públicos, que forman el encanto de las noches límpidas e iluminadas por la luna. Sin embargo, vosotros los poseéis por centenares, estéticamente distribuidos por los rincones de las ciudades, formando oasis de vegetación y un deleite al espíritu fatigado por las lides cotidianas. Marte, por la noche, es un mundo de ensueños. Sus metrópolis son nidos de flores, luces y melodías fascinantes. Se centuplica el intercambio entre los habitantes desahogados de las obligaciones cotidianas pero bajo un ritmo de encantamiento espiritual, alejado de los ambientes sofocantes de los vicios perniciosos, de las competencias furiosas bajo el combustible del alcohol, de los escondrijos sombríos de exploraciones recíprocas, en las que la imagen de la infeliz mujer terrena es alimento sensual y simple escoria de placer humano. Las ciudades, libres del aflictivo comercio de los terrícolas, crearon otros medios de intercambio y contacto popular, a través de majestuosos ambientes de música, de arte elevado, de diversión sana, sincera, pura y libre de la brutal y grosera manifestación de los instintos inferiores. Las extensas avenidas, circundadas de alamedas repletas de flores y perfumes, cortan los macizos de edificaciones que parecen talladas en sustancia hecha de vuestra claridad lunar serena, que recuerdan puntiagudos castillos apuntando al cielo. El júbilo, la paz, la naturaleza hecha para lo bello y para la verdad, que dominan el espíritu marciano, armonizan perfectamente con la serena claridad diáfana que palpita en toda la atmósfera del planeta. Las voces humanas, en coros que recuerdan esferas celestiales, inundan los recintos de reunión nocturna, en los que hay más sensibilidad y dignidad de pensamiento, que en la mayoría de vuestras reuniones en templos religiosos. El sistema de iluminación desprovisto de alambres, estorbos y armazones propias de vuestro sistema de electricidad, es hecho por proyección en las paredes de los edificios, y produce resplandores áuricos que se polarizan en torno de las edificaciones. A distancia, la vista humana ve la más deslumbrante aura de luz, plateada, con reflejos lilas y de suave carmín, que parece descender sobre la ciudad, recordando la figura de una paloma gigantesca, majestuosamente posada en un nido de flores rutilantes en la más inconcebible policromía terrena. Pregunta. Esa vida nocturna, de diversión, es coordinada bajo el control del gobierno marciano. Ramatiz. Es más bien el producto de asociaciones que surgen espontáneamente en el seno de la población, con vista siempre al perfeccionamiento espiritual, aunque disfrutando de los placeres naturales y concernientes al espíritu, en la forma material. En el capítulo de las diversiones y de los deportes, haremos descripciones pintorescas de ese ángulo marciano, que es uno de los más ricos en motivos y alegrías. En las noches, hay reuniones en especie de clubes terrestres, o agremiaciones, en las cuales la juventud encuentra siempre un ambiente festivo de naturaleza superior, en concordancia con las vibraciones o la esencia del espíritu divino que eleva el alma hacia Dios. Pues, a medida que el espíritu evoluciona hacia expresiones más angélicas, se va librando de esos sofismas, preconceptos y convenciones que forman la estructura de las almas demasiado preocupadas con su personalidad humana. Los seres retardados en la escala evolutiva procuran angustiosa y ferozmente mantenerse en un estado de defensa egocéntrica,
encerrándose entre los paredones del convencionalismo protector de la personalidad, retraídos y atentos, reduciendo y protegiéndose ante la presencia ajena. Los marcianos, no obstante, debido a su conocimiento y sentimiento, participan y disfrutan de tanta felicidad, que necesitan repartirla con el prójimo, semejándose a criaturas despreocupadas, desprendidas del mundo, y libres de cualquier prevención para con el exterior. Creemos que Jesús, cuando advertía, dejad venir a mí a los pequeñitos, porque de ellos es el reino de los cielos, debía tener en la mente la figura delicada y encantadora de los marcianos.